¿Qué tal? Vamos a empezar a trabajar con el ejercicio número 8. Nos dice la sombra que proyecta un edificio es de 16 metros. Si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 16 sobre 20, ¿cuál es la altura del edificio? Ok, ya habíamos resuelto esto en alguna clase, pero estamos volviendo a explicarlo. La idea es la siguiente. Tener en cuenta siempre las funciones trigonométricas. En este caso me están diciendo que el coseno de b es 16 sobre 20. Vamos a repasar cómo poner los nombres de los ángulos. En este caso pues solo fue aleatorio, fue A, B, C. Y entender que cada lado opuesto al ángulo va a tener la letra minúscula. A mayúscula, A, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula y C, etcétera. Ok, en este caso es una cuestión de saber dos cosas: saber la función trigonométrica, que aquí a un lado se los puse, y saber el uso del teorema de Pitágoras. También se puede resolver por funciones trigonométricas según lo que nos estén dando. Repetimos, en este caso tenemos que la sombra que proyecta un edificio es de 16 metros. Si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 16 sobre 20, ¿cuál es la altura del edificio? Vamos a suponer que esta es la sombra, que esta es la punta que se forma con el techo del edificio, y estaríamos trabajando aquí B, pues así lo comenta el ejercicio. Ok, no me dice la letra en sí, pero yo estoy interpretándolo de esta manera. Pues puede ser este o puede ser este del C, pero la punta de la sombra vendría siendo este. Entonces repetimos, la función seno, coseno y tangente. Nos podemos acordar que seno es co sobre h, coseno es k sobre h, tangente es co k. ¿Qué es co? Cateto opuesto. K, cateto adyacente. Y la h viene siendo la hipotenusa. Es un recurso para acordarnos de estas funciones trigonométricas. Entonces, como sé que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, yo estoy dando un punto de referencia que sería en este caso la letra B. Puede ser cualquier letra que ustedes hayan designado. Si es el cateto adyacente, sería este mi cateto adyacente y esta mi hipotenusa. Si yo me ubico aquí, sería este, el 12. Bueno, esa sería la respuesta ya encontrada. Mi cateto adyacente y este la hipotenusa. De ahí la importancia de saber plantear bien los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, como es coseno de B, porque es la referencia que tenemos de la punta de la sombra con el edificio, sería 16 cateto adyacente entre hipotenusa, entre 20. Y aquí, pues lo que restaría hacer es Pitágoras. ¿Por qué? Porque el edificio es perpendicular al suelo, a la sombra. Entonces forma un ángulo de 90 grados. Y Pitágoras se puede aplicar para triángulos rectángulos. Queda para que ustedes lo revisen. Simplemente sería 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Me va a dar 144. El Ceneval tenemos estas opciones: 2, 4, 12 y 16. 144 sería el resultado de esa resta, pero habría que sacar la raíz cuadrada, lo que nos va a dar 12. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería 12. Muy bien, continuamos. En el ejercicio 16 nos pide que en un triángulo rectángulo se sabe que el ángulo B es 60 grados, el ángulo C 90 grados y el lado C 26 unidades. ¿Cuánto mide el lado A en unidades? Considere que este es un ejercicio, podemos decir, algo complejo o de proceso. Tenemos que tener en cuenta que el Ceneval está articulado de tal forma que te va a evaluar ciertos temas en diferentes
modalidades, diferentes tipos de ejercicios. Si comparamos este con el 8 que hicimos hace un momentito, son similares, pues nos dan aquí las funciones trigonométricas, pero nos dan un planteamiento diferente. Vamos a observar cómo se plantea esto. Previamente realicé la imagen con los datos que me da. Me dice que es un triángulo que tiene como C 90 grados. Me dice que B tiene 60 grados. De manera constante hemos trabajado en el curso sacar los datos que puedo observar, o sea, escribirlos, aunque no me los pida. Es la parte que debemos de tener siempre, pues el Ceneval no te va a decir qué hacer, te va a dar unos datos y es la pauta que te va a dar. Entonces podemos sacar el ángulo A, que es 30 grados. ¿Cómo sé que es 30 grados? El teorema, hay un principio de propiedad que dice que la suma de los ángulos internos debe dar 180 grados. Por eso 90 más 60, 150. Para 180, 30 grados. ¿Ya? De ahí podemos ver que es un triángulo 90, 60, 30. Hay un apoyo que puede ser los triángulos conocidos, aquellos triángulos que son las escuadras de un juego de geometría. Por ejemplo, el que es 90, 45, 45, la escuadra isósceles, y la otra que es de la escuadra escaleno, que viene siendo de 90, 60 y 30 grados. Estos dos triángulos conocidos nos sirven para identificar ciertos valores de las funciones de estos ángulos de 60, 30 y 45, pero quizá al momento de presentar el examen se te pueda olvidar. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a resolverlos de manera general con los datos que me estén dando. Una vez más tenemos aquí que seno, coseno y tangente, hay que aprendérselos bien. Seno co, coseno k, tangente co k. Y el único dato que me dan, aquí lo puse como la raíz cuadrada, pues este símbolo, pero realmente es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a observar una vez más el ejercicio. Me dice, en un triángulo rectángulo se sabe que los ángulos B, C y ahí lado C son tales. Me piden el lado A. Entonces antes de hacer alguna otra operación voy a ubicar los lados. Si este es C mayúscula, este es C minúscula. Si este es B mayúscula, este es B minúscula. Si este es A mayúscula, este es A minúscula. A minúscula, perdón, A minúscula. Y coloco los datos que me están dando. Si yo quiero este dato, tengo que observar qué elementos a través de las funciones trigonométricas me dan la pauta para resolver esto. Por ejemplo, si yo eligiese hacer con seno de B, que sería seno de 60, sé que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacer con coseno de 60, sé que es 1 sobre 2. Ahora, si nos damos cuenta, no tienen relación con el dato que me dieron de 26 unidades. Ni uno ni el otro. ¿Qué pasa? Lo que sucede, aquí están las dos funciones, tangente de raíz de 3. Lo que sucede es que si tú sacas los valores, ya sea fraccionarios o la función en sí, y tú sacas con la calculadora científica seno de 60, te va a dar lo mismo. Ahora, estos valores, como conocemos, hay fracciones equivalentes. Entonces, lo que me están dando son valores equivalentes a las medidas del triángulo. Es decir, yo aquí abajo puse los datos que me están dando para que yo pueda sacar los datos del triángulo grande. Esos son parte de pues, las propiedades de semejanza de triángulos.
es decir, comparten el mismo ángulo y están en las mismas proporciones. Por lo tanto, solo hay que buscar ese valor K que hace que me dé pues los valores del triángulo, de los lados del triángulo. Es decir, no voy a trabajar con el triángulo grande desde el inicio. Yo voy a hacer un triángulo pequeño, proporcional, congruente al grande, pues no tengo la información completa, si lo queremos ver así. ¿Con cuál podemos partir? Vean, seno de 60 grados. Realmente este es 60 grados y realmente ese también es 60 grados. Es raíz de 3 sobre 2. El seno vendría siendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, raíz de 3 es el cateto opuesto y la hipotenusa es 2. Con apoyo del coseno de 60 también puedo sacar 1 sobre 2, es decir, coseno de 60 es cateto adyacente, o sea, este vale 1 y la hipotenusa vale 2. Si vemos que en estas dos coincide la hipotenusa 2, hipotenusa 2, quiere decir que estamos hablando del mismo triángulo. De otra manera tendríamos que hacer un proceso para calcular la proporción a la que estamos, como la que vamos a hacer con el grande. Es decir, si este vale 2 con el mismo ángulo y todo este vale 26 con el mismo ángulo, hay una constante por la que se multiplica C para obtener este valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más dividimos el grande entre el pequeño. 26 entre 2 me va a dar 13. Entonces, como son triángulos congruentes, solo hay que multiplicar por 13 cada uno de sus lados. Entonces, 2 por 13, 26. 1 por 13, 13. Y raíz de 3 por 13, pues 13 raíz de 3. Regresamos al ejercicio y vemos que hay las opciones 13 y 13 raíz de 3. En este caso, yo digo que ese es para confundir, pues sí nos dio este valor, pero no es el que me están pidiendo A. Por lo tanto, A va a valer 13. Aquí está, 13. Su lado correspondiente vale 1 por 13, 13. 26, su lado correspondiente vale 2, 2 por 13, 26. 13 raíz de 3, porque su lado correspondiente vale raíz de 3, 13 raíz de 3. Vamos a revisar el ejercicio 19. Dice, una caja grande cuesta lo mismo que 3 pequeñas. Si 7 cajas grandes y 4 pequeñas cuestan 12 más que 4 grandes y 7 pequeñas. Bueno, no sale aquí el ejercicio, pero dice qué ecuaciones modelan el problema. O plantee las ecuaciones que modelan el problema. En este caso, la primera ecuación que se me viene a la mente es una caja grande cuesta lo mismo que, en ese que habría una comparación de igualdad, entonces sería G igual a 3P, pero no hay ninguna que tenga esto. Lo que pasa es que está en forma de ecuación, está igualado a 0 o a un valor numérico. Y aquí les puse la explicación. Por ejemplo, el primer planteamiento sería G igual a 3P y después se despeja, es decir, igualamos a 0 porque no tiene otro valor sumando o restando. G menos 3P es igual a 0. En la segunda ecuación me dice que 7 cajas grandes más y 4 pequeñas equivalen o valen lo mismo que o cuestan. Hay una comparación de 12 más. El error que ocurre en ocasiones lo ponen aquí, el 12. Cuando me están diciendo que hay una comparación de que ya estos dos valen 12 más que. Entonces el 12 más se agrega al final, o sea, más 12 que 4 grandes y 7 pequeñas. Lo que hacemos en este caso también es igualarlo, tener una estructura de incógnita igualado a un número, y sería 7G más 4P, no se movieron, 4G es positivo, pasa a negativo, 7P es positivo, pasa a negativo, igualado a 12 o más 12.
Luego simplificamos, aquí puse de color correspondiente los que se van a simplificar. A 7 le quito 4, 3G. A 4 le quito 7, 3P. El signo del más grande se conserva. Y el 12 solamente lo bajamos. Por lo tanto, mi sistema de ecuaciones quedaría G menos 3P igual a 0 y 3G menos 3P igual a 12. Lo que corresponde al inciso A. Al inciso A. Este ejercicio veo que les causó un poquito de conflicto a varios. Parece simple, a algunos parece más complejo de lo que es. No sé cómo explicar las dudas que me externaron, pero realmente sí es muy simple. Pero en la simpleza nos podemos equivocar, como decir que pues agarro 11 calcetines y después del décimo, el onceavo ya voy a hacer que tenga un par. Ese sería el peor de los casos, ¿no? Pero realmente es con un poco de lógica. En el cajón de mi cómoda hay 10 calcetines azules y 10 negros, todos revueltos. Sin dirigir la mirada hacia los calcetines, ¿cuántos calcetines debo sacar para estar seguro de haber sacado un par, ya sea de azules o de negros? Entonces, este pues es lo más simple que vamos a ver de probabilidad. Hay unos más complicados, hay unos más elaborados. En este caso, imagina que metes la mano, sacas un calcetín azul, vuelves a meter la mano y sacas un calcetín negro, ya sacaste dos calcetines. A la tercera vez que tú metes la mano, no tienes otra posibilidad más que sacar azul o sacar negro. Y en cualquiera de los casos vas a formar un par de calcetines. Pero más si usted empezó con azul, ¿qué tal si empiezo con negro? Va a suceder lo mismo. En la suposición de el peor de los casos en este sentido es sacar un negro, luego sacar un calcetín azul y el siguiente que saques puede ser cualquiera de los dos colores. Entonces, el menor número de pasos para sacar un par de calcetines sería 3. Vamos a revisar el ejercicio 23. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 15 metros y su base mide 9 metros. Determina el área del triángulo. En este caso, pues no estamos con funciones trigonométricas. Lo único que tenemos que aplicar pues es Pitágoras. Aquí tengo el ejercicio planteado, la hipotenusa con 15 metros y su base con 9. Si recordamos la fórmula del triángulo es base por altura dividido entre 2. En este caso no tengo la altura, pero como es un triángulo rectángulo podemos hacer uso de Pitágoras. Por lo tanto, al aplicar Pitágoras vemos que 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado nos va a dar 144. Y a esto lo vamos a sacar la raíz, nos va a dar 12. Quiere decir que por altura tiene 12, pero el ejercicio no me está preguntando la altura del triángulo, sino que nos está preguntando el área de ese triángulo rectángulo. Entonces multiplicamos la base por la altura, que sería 9 por 12. 9 por 12 me da 108 y esto lo dividimos entre 2, nos va a dar 54. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Muy bien, ya casi terminamos. Vamos a revisar el ejercicio número 24. Me dice, calcula la altura h de un árbol dado que los triángulos son semejantes como se muestra en la figura. Como son semejantes, comparten de manera proporcional los lados y de manera congruente los ángulos. Entonces hay que buscar cuál es el valor K, ese valor que al multiplicar o dividir obtengo los valores del lado semejante. En este caso lo vamos a plantear como una proporción, es decir, lo que puedo observar de esta figura
es que 7.5 metros es a 2.5 metros como X es a 5.5 metros. Observemos, 7.5 es a 2.5 como X, o en este caso H, es a 5.5. ¿Hay otra manera de plantearlo? Sí. Aquí yo lo hice dentro del mismo triángulo. Lo pude haber hecho con sus lados correspondientes. Por ejemplo, 7.5 es a H, a altura del árbol, por la otra altura del árbol, como 2.5 es a 5.5, base y base. ¿De acuerdo? En este caso yo tomé 7.5, 2.5, H y 5.5. Entonces, en ese lenguaje lo escribimos de esta manera o lo entendemos de esta manera y lo pasamos a proporciones. Se lee de la misma manera. 7.5 es a 2.5 como X es a 5.5. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar los extremos y dividir entre el medio, o de la misma manera despejar la X. Es decir, este 55 como está dividiendo va a pasar multiplicando el 7.5. Me queda 7.5 por 5.5 entre 2.5. Al hacer las operaciones pues me da 16.5 y en mi ejercicio es el inciso C. Ojo, no vayan a pensar que como es 5.5 y ese es 2.5 es el doble más 0.5, porque algunos podrían haber pensado que es el doble de 7.5, 15 más 0.5, 15.5, y es parte de esos errores que el Ceneval contempla dentro de las respuestas posibles. Aquí hay que hacerlo a través de proporciones. Por último, revisamos el reactivo número 25, que me dice: si el coseno de un triángulo rectángulo es 3 séptimos, ¿cuál es la longitud del otro lado? Con eso termina el Ceneval de esta parte de la sección de pensamiento matemático, esos 25 reactivos. En esta versión del examen vinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios de geometría y trigonometría. No es confiarse y que en el siguiente examen estudiemos mucho geometría, trigonometría y realmente solo nos salga 1 o 2. El Ceneval prepara varias versiones, varias series en las cuales es imposible evaluar todos los temas que se han visto en un curso, o si te has revisado todo el temario, es imposible que por todos los temas te evalúe un ejercicio. Puede ser que esté más cargado algún área, o simplemente aquí no te haya salido más que uno con más un momento de probabilidad. Es todo lo que salió, y simplemente estudiar todo, ir repasando. Y como hemos visto, aquí es necesario saberse las funciones trigonométricas. El coseno, recordamos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Pues ya lo planteé aquí. Yo puse que el coseno es cateto adyacente 3 sobre hipotenusa 7, y pues me están pidiendo aquí la longitud del otro lado. Entonces aquí necesariamente tengo que utilizar Pitágoras, que sería 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado, y la raíz cuadrada de esto es mi resultado. En este caso, como pueden observar, todos están expresados como raíz, pues no tienes calculadora científica en el momento del examen, así que lo vas a dejar expresado. Como estamos sacando un lado de un triángulo, va a ser una resta. A 7 al cuadrado, 49, le vas a restar 3 al cuadrado, 9. 49 menos 9 es 40. Entonces sería raíz cuadrada de 40. Y con eso concluimos.